Hoy hablaremos sobre las referencias. Bajo la normativa del formato APA. Para el curso de Métodos de Estudios, dictadas por el licenciado Manuel Campos Tesen. Comencemos. ¿Qué son las referencias? Son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto. Son necesarias para la atribución correcta de los créditos de autoridad y la localización y confirmación de la información en el caso de que un lector quisiera acudir a las fuentes que sustentaron un trabajo. Estas van en orden alfabético, con sangría francesa, y presentan un interlineado de 2 puntos, como se puede observar en la siguiente imagen. ¿Cuál es la importancia de referenciar? Además de evitar el plagio, permiten la identificación de un documento y es una guía indispensable a la hora de analizar cualquier trabajo para determinar su validez, actualización, exhaustividad del tema que trata y confiabilidad. Los elementos de una referencia son el autor. ¿Quién es el responsable de la obra? La fecha. ¿Cuándo se publicó la obra? El título. ¿Cómo se llama la obra? Y la fuente. ¿Dónde se localiza la obra? En el siguiente cuadro podremos observar la variación de acuerdo al número de autores. Para cuando haya un autor, para cuando haya de 2 a 20, más de 20 y para cuando no haya autor. A continuación se expondrán ejemplos de las principales referencias. Empieza. En esta ocasión vamos a aclarar algunas dudas y también dar algunas pautas sobre las referencias de acuerdo a la 7ª edición del manual APA. Las referencias en libros. En este caso se nos presenta un ejemplo que lo podemos encontrar en las primeras páginas de cualquier libro, en la cual se muestra el título, los autores, la editorial y el año. Esto nos va a servir para hacer una correcta referencia, siguiendo un esquema establecido, el cual es el siguiente. Primero se empieza a partir del apellido, la inicial de los nombres, luego entre paréntesis el año de publicación del libro, el título en cursiva, entre paréntesis la edición, luego la editorial y finalmente la URL si es que existiera una versión en línea. Basándonos en el ejemplo, los apellidos, en este caso como son 2 autores, los apellidos correspondientes a cada uno, Ramírez Osorio, la inicial LS, y los apellidos de la otra autora, López Gil, sus iniciales de sus nombres, entre paréntesis el año de publicación del libro, en cursiva el título del libro, orientar la escritura a través del currículo en la universidad, finalmente la editorial. No olvidarnos una parte importante, que a partir de la segunda línea se pone sangría francesa. En la siguiente diapositiva también se nos presenta un esquema similar de un libro con autor. En este caso ponemos el apellido del autor del Valle, la inicial del nombre, el año en que ha sido publicado, el título en cursiva, la editorial y la sangría en francesa. Aquí hay un detalle el cual no aparece en la edición. ¿Por qué? En este caso no es necesario indicar el número de edición porque este libro recién cuenta con su primera edición. A continuación presentaremos un libro con editor. En este caso, Molina Natera es la editora, se pone en paréntesis, y el año de la publicación. El nombre en cursiva, la editorial y en este caso la URL porque cuenta con una publicación en línea. En la siguiente diapositiva presentamos el libro con traducción.
En este caso vamos a utilizar el nombre original del libro, con un detalle. En este caso se sigue la pauta de manera similar con el apellido, la inicial de su nombre, el año de publicación, pero en este caso se pone el título en el idioma original, en este caso en inglés. Luego se pone entre paréntesis los datos del traductor, que en este caso primero se pone la inicial de su nombre y luego con su apellido. Luego se indica que él es el traductor, continúa con el número de la edición del libro, la editorial y finalmente, entre paréntesis, el año en que ha sido publicado originalmente la obra. En este caso sería el año 2010. Artículos científicos. Son publicaciones que aparecen en revistas especializadas y su forma de referenciar es la siguiente. Apellidos, coma, la inicial del nombre del autor, punto, entre paréntesis, el año de publicación, seguido del título del artículo, el nombre de la revista y volumen en cursiva, y las páginas. Punto seguido, la URL en caso fuera un artículo online, como se aprecia en el ejemplo. Referencias en periódicos. En la primera hoja de los periódicos se podrá encontrar el nombre del periódico, el título del artículo, autor del artículo y fecha de publicación. En el caso de los periódicos impresos, lo primero que se pondrá es el apellido y la inicial del nombre del autor, la fecha que debe ir entre paréntesis, el título del artículo, el nombre del periódico y el número de página. En el caso del periódico en línea, tendrá que ir el apellido y la inicial del nombre del autor, la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico y su URL. En el caso que no aparezca el autor, solamente irá el título del artículo, la fecha y el nombre del periódico. Bueno, ahora veremos cómo referenciar un informe gubernamental. Lo primero que ponemos es el nombre de la organización, seguido del año, entre paréntesis, seguido también del título del informe en letra cursiva y poniendo entre paréntesis el número de publicación si es que tuviese dos o más. Y luego ponemos la URL, la cual es única. Con respecto a los simposios, conferencias y congresos. Bueno, básicamente el simposio es una reunión de expertos en la que se expone y desarrolla un tema en forma completa y detallada, enfocándolo desde diversos ángulos a través de intervenciones individuales, breves, sintéticas y de sucesión continuada. Y como podemos apreciar a continuación, esta es la forma adecuada en la que se debe referenciar uno de estos. Para las referencias en tesis, primero va los apellidos, después las iniciales del autor, la fecha de publicación y el año, el título, sigue el grado académico del autor, la institución del autor y el lugar de la publicación. Y aquí tenemos un ejemplo de referencia de tesis. Bueno, eso sería todo, profesor. Este es el trabajo del grupo 6. Listo.